Como quiera que todavía dura el día de la gracia de nuestro Señor, con gratitud y acción de gracias, leamos como siempre en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46, y San Juan 19, 28 al 29. Y saliendo, se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Tengo sed. Siglos atrás, ya se había profetizado todos los movimientos del Mesías, tanto de su nacimiento de una virgen, como los de su vida milagrosa, y también de sus padecimientos. Todo ello eran claras evidencias de que Jesús, llamado el Cristo, era y es el Hijo de Dios, nuestro Redentor. Hasta en los últimos momentos de la cruz tan dolorosos, estuvo pendiente en cumplir todo lo que su Padre le había encomendado, a fin de poder salvarnos, no olvidándose de nada, por insignificante que ello pudiera ser. Siempre el Señor estuvo dispuesto a decir quién era Él y de dónde venía, para el bien de aquella generación y también para nuestro provecho en el día de hoy. Sus palabras tuvieron un alcance eterno, porque Él también era eterno. A Nicodemo le dijo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, o sea, no me entendéis, ¿cómo creeréis o cómo me entenderíais si os dijere las celestiales? San Juan 3:12. Cristo en la cruz tuvo sed. Sin embargo, Él es el único que puede y quiere apagar nuestra sed espiritual, con la única condición de venir a Él. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, se terminó la sed. Estamos tan materializados que nuestros ojos solo pueden ver el trabajo, el coche, la finca, el sexo, el dinero. Es decir, vemos aquello que pensamos nos puede hacer feliz, hasta que averiguamos que son solo estrellas fugaces que dejan solo frustración. El amado oyente no se ha preguntado alguna vez: ¿qué hago yo en este mundo? ¿Y a dónde voy después de la muerte? Contestaciones satisfactorias que solo Cristo puede dar, porque no lees la palabra de Dios cada día por lo menos media hora. Has de saber que lo mismo que tu cuerpo necesita cuidados, también los necesita tu alma. Amado oyente, tú eres mucho más que carne, nervios, sangre y huesos. Tu persona necesita algo más que pan, cerveza o dinero. Jesús dijo: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. San Lucas 12:15. Una persona salva es un ser dichoso y un individuo satisfecho con Cristo, ya que no tiene miedo ni recelos al juicio de Dios, porque lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios, porque con Dios en el corazón se hacen maravillas. Sé que hay cosas que no comprendes sobre la salvación. Nosotros decimos que ahora puedes ya ser salvo, y tú piensas que eso es imposible saberlo. Tú te basas
en tus pobres pensamientos. Nosotros partimos de lo que Dios afirma reiteradamente en su palabra. Todo esto te puede resultar violento e increíble, y puede que hasta pienses que somos unos orgullosos espirituales. Nada más lejos. Te hablo con mucha sinceridad y humildad, con el corazón en la mano y con las santas y rotundas evidencias de la bendita palabra de Dios. Te invitamos a escribirnos o telefonearnos y quedaremos contigo en una hora y día para poder charlar de todo esto de una forma relajada en tu propio hogar o bebiendo un refresco en cualquier terraza. Para nosotros no es molestia hablar de asuntos tan vitales que atañen a tu futuro eterno. Si lo prefieres, puedes hacernos tus preguntas y las contestaremos. Nuestra dirección la damos al final del programa. Las inquietudes que tú tienes sobre la eternidad y de tu propia salvación son las que Cristo vino a saciar, y Él lo puede hacer. No tan solo porque es Dios, sino porque Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, pagando así el precio de nuestros pecados. Por eso Él es nuestro Salvador. Tengo sed fue la quinta palabra y la más corta que Cristo pronunciara en la cruz. Al principio de la crucifixión nos dicen los evangelistas que los soldados le ofrecieron para beber vino mezclado con hiel o mirra, mas él no lo tomó. San Marcos 15:23. Dicha mezcla actuaba como un narcótico, el cual daban a los condenados a la crucifixión, a fin de entorpecer y mitigar los brutales dolores de los clavos en las manos y en los pies. Dicha bebida era suministrada y proporcionada por las señoras ricas de Jerusalén, según una tradición. Del compuesto de esta bebida hay varias conjeturas. Algunos piensan que era un compuesto de amapolas o ajenjo, y el descubridor del cloroformo opinaba que pudo ser hachís, un extracto que sacan del cáñamo, etc. El caso es que este brebaje actuaba como anestésico y Cristo lo rehusó, no queriendo adormecer ninguna de sus facultades. Pero ahora dice, tengo sed. Es fácil imaginar que tuviera sed por la gran pérdida de sangre. Además, la fiebre haría que su cuerpo estuviera deshidratado por la laceración de sus espaldas y las heridas abiertas en sus manos y pies, sufriendo de esta forma abundante desgaste de sangre y por lo tanto una gran falta de agua. La fiebre le subiría y su boca se resecaría. Estas fueron las únicas palabras que Jesús pronunciara parecidas a una queja. Tengo sed. Porque cuando lo azotaron y coronaron de espinas, nunca se lamentó, ni gritó, ¡ay mis espaldas! o ¡ay mi cabeza! O cuando le clavaron al madero, no se le oyó decir palabra. Hasta este momento nunca había pensado en sí mismo, ya que en su primera palabra pensó en sus verdugos, en sus paisanos, en ti, amado oyente, y en mí. En la segunda, tuvo palabras y promesas de consuelo para el ladrón de la derecha. En la tercera se preocupó del bienestar de su madre. En la cuarta palabra, él tomaba nuestro lugar y pecados, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora en la quinta palabra decía, tengo sed. Pedía algo para sí mismo, y lo hizo sabiendo que ya todo estaba consumado, o sea, sabiendo que todas las cosas encomendadas por el Padre a favor de nuestra salvación ya estaban cumplidas. A la vez dijo, sed tengo, para que se cumpliese la Escritura. Así que, y a pesar de tener una necesidad orgánica, dice el texto sagrado, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. San Juan 19:28. Y es que hasta en esos momentos, en esos instantes tan especiales, Cristo estaba pendiente del cumplimiento fiel de toda la palabra de Dios, pues estaba profetizado, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69:21. En la cruz se cumplió con más de 24 profecías.
Con razón la Biblia nos dice de él que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Tengo sed. Creo que no debiéramos limitar esta palabra a lo físico solamente, ya que detrás de su sed corporal había una sed infinitamente más profunda. ¿Cuántas veces había manifestado que su comida era hacer la voluntad del Padre? Ahora, en la cúspide de su ministerio, tenía sed por ver el fruto de la aflicción de su alma. Como bien dijera Isaías, sed de almas redimidas y salvadas, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Isaías 53:11-12. Con la fiesta de los tabernáculos, los judíos solían recordar la salida de Egipto, cuando marchaban hacia la tierra prometida, y tuvieron que habitar en tabernáculos, o tiendas de campaña. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. San Juan 7:37-39. Él había dicho: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ahora él clamaba: tengo sed. La sed de muchas personas se nota y radica en el afán de querer tener y poseer más, creyendo, ignorante e inútilmente, que si logran alcanzar sus objetivos, podrán ser felices, desconociendo tales personas que esta es una sed insaciable, una sed sin fronteras, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:9-10. No he visto a ningún avaro que diga: ya tengo bastante. La avaricia es insaciable, por lo tanto, son seres desgraciados todos los avaros. Otras personas tienen su sed mejor encaminada, ya que sólo les interesa el perdón de sus pecados, su salvación y la felicidad de su hogar. Para todas estas personas el Señor les dice: vengan a mí y beban, ya que esta clase de sed es la que Cristo quiere satisfacer, y por ella murió. Amado oyente, ¿no quisiera ser salvo y tener un hogar feliz? Todo ello es posible con el Señor. Tú puedes ahora saber que eres salvo. Cristo te puede saciar instantáneamente esa clase de sed. A tales personas son las que Él busca y por las cuales murió. Y clamó: tengo sed. Deseos de hacerlas felices, de darles la salvación. Estoy seguro de que si tú en estos momentos te atrevieras a pedirle un vaso al Señor, Él te daría un río, puesto que Él nos prometió: de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decirnos con esto? Él mismo lo aclaró cuando siguió diciendo: esto dijo del Espíritu, con mayúscula, que habían de recibir los que creyeren en Él. O sea que apagaría por completo toda clase de sed espiritual que pudieras tener sobre tu salvación y tu destino eterno. En estos programas me oirás decir hasta la saciedad que ahora tú puedes ser salvo. Y te lo digo porque es un bien que ya disfrutamos todos los que hemos creído en Jesucristo, y queremos que tú también lo saborees. Piensa serena, sensata y objetivamente. Jesús no murió para salvarnos, pero si tú tienes miedo a morir o no tienes seguridad de lo que te espera después de la muerte, entonces ¿de qué te sirve que Él sea tu Salvador? Una de dos: o Él no murió para salvarnos, lo cual es una blasfemia y un sacrilegio por nuestra parte, o tú no crees realmente que Él sea tu Salvador, y si lo crees, solo lo crees de una manera intelectual. Sinceramente creo que lo segundo es lo que a ti te priva de gozar y de tener la salvación. Tú no crees realmente que Cristo es tu Salvador. Veamos un ejemplo. Porque una cosa es creer en Dios y otra muy distinta es creer a Dios. Una cosa es creer con el intelecto y otra es creer con el corazón. Supongamos que tuvieras que trabajar en una compañía la cual tuviera necesidad de mandarte por unos días al Japón para hacer ciertos trabajos. ¿Tú dudarías de que el Japón existe? Es verdad que tú nunca has estado en el Oriente, pero tienes evidencia de su existencia, amigos que han estado,
unos mapas que te lo indican y algunos japoneses que otros que has visto. Luego tú no dudas de la existencia del Japón y montarías en el avión sin dudarlo, ¿verdad? ¿Crees de la misma manera en Jesús como tu Salvador? Creo que no, porque de haberlo creído ya serías salvo. A pesar de que tienes una Biblia que te habla de él, como el mapa habla del Japón, también conoces a personas que te dicen son salvas, como puedes conocer a japoneses. Quiero que sepas que te hablo con sinceridad y honestidad, y nada de orgullo. Yo soy pecador como lo puedas ser tú, pero el día que confesé mis pecados al Señor, ese día fui salvo y disfruto de la salvación. Y si yo, un pecador, pude saber que soy salvo, ¿por qué no lo puedes ser tú? Te lo digo humildemente para que sepas que la salvación es posible ahora y en este momento, porque Cristo murió para salvarnos. ¿Te das cuenta? Cristo ha prometido, bienaventurados los que tienen sed, porque ellos serán saciados. San Mateo 5:6. Y ahora Él tiene sed de almas que vengan arrepentidas para poder salvarlas. ¿No querrá el amado oyente calmar la sed del Salvador, diciéndole, Señor, perdona mis pecados y sálvame? ¿O le dejarás que siga diciendo, tengo sed? Jesucristo en el Getsemaní nos mostró lo que a Él le costó beber nuestra copa. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró, por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. San Mateo 26, 39 al 44. Ahora Él dice, tengo sed. Y nosotros, en vez de darle nuestra alma para que se salve, ¿le daremos vinagre? Ahora en la cruz, como cuando estuvo junto al pozo de Jacob, nos sigue diciendo, dame de beber, o sea, tengo sed. Lo mismo que la samaritana creyó que se trataba del agua del pozo cuando Jesús le dijo, dame de beber, y no de los pecados de su corazón, así pasa en el día de hoy. Tendrá que amonestarnos a nosotros, al igual que lo hiciera a la samaritana, diciéndonos, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, no agua de un charco, ni agua sucia, sino agua de la fuente que sacia y quita la sed, no como el agua del pozo de las obras, que después de hechas vuelves a tener sed, no como el agua del pozo de los sacrificios o de los rezos, o el de las reencarnaciones, o el de las luces, etc. Pozos de los cuales cuando bebes en ellos vuelves a tener sed, miedo a morir y a encontrarte en el santo juicio de Dios. Pero si bebieres del agua que yo te daré, dice Jesús, no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo te daré será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. San Juan 4:14. O sea, tendrás plena seguridad de tu salvación. Leemos en el libro sagrado acerca de cómo el hijo pródigo deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. San Lucas 15:16. Pero él seguía teniendo hambre. Y como dijera el Señor a la samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. No hay nada en este mundo que pueda satisfacer nuestras ansias de vida eterna, sino solo el Señor. Y nada hay que pueda apagar la sed de aquel que dijo, tengo sed, sino tu arrepentimiento sincero. Si vienes ahora a Cristo y le pides tu salvación creyendo, la obtendrás, porque Él ha prometido, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. San Juan 6:35. ¿Lo has oído? No tendrá sed jamás. O sea, ya no tendrás miedo al juicio de Dios ni a la muerte, porque ambas cosas no te podrán hacer daño alguno, ya que Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. Es por eso que desde la cruz Cristo te dice, tengo sed, sed de tu alma. ¿Querrás apagar la sed del Señor y a la vez la tuya? Tengo que terminar, pero antes quiero decirte que Cristo murió una vez y para siempre, y que su sacrificio no tiene por qué repetirse, porque lo que se vuelve a hacer
da a entender que lo primero no estaba bien hecho. Ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10, del 11 al 12. Lo que Dios hace lo termina. No necesitan nuestros parches. Con nuestros remiendos lo estropeamos todo en vez de mejorarlo. No tenemos por qué repetir el sacrificio de la cruz, aunque sea de manera incruenta, porque como hemos podido ver en la palabra de Dios, Cristo murió y fue ofrecido una vez para siempre. Y como bien dice el autor de Hebreos en otro lugar, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que si queremos ser salvados, a nosotros nos toca obedecer. Tendremos que ser obedientes si queremos beneficiarnos de su muerte por nuestros pecados, porque se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como se obedezca a las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. 1 Samuel 15:22. Amado oyente, aunque tú no lo creas, nuestros pecados son tan terribles para Dios que necesitó que su amado Hijo se humanara en la bienaventurada Virgen y de ella tomara nuestra humanidad y en la cruz tomara nuestro pecado, para que ahora todo aquel que confiese sus pecados a Dios a través de Jesucristo por su sangre derramada pueda ser perdonado. Aunque tú no lo entiendas, has de saber que fue necesario que Cristo muriera por nuestros pecados. Y aunque no lo comprendas, has de saber que este plan de salvación fue concebido por Dios mismo, y Dios no se equivoca. Ahora, el Hijo de Dios te dice, tengo sed. ¿Por qué no le pides el perdón de tus pecados y empiezas ya a disfrutar el gozo de tu salvación? Como bien sabes, la quinta palabra pronunciada en la cruz fue, tengo sed. Sed de personas que me crean y me obedezcan, para el bien de ellas mismas. Quiero avisarte de que no siempre podrás escuchar, como hoy, la dulce voz del Salvador diciéndote, tengo sed, sino que un día, ya tarde, escucharás, si ahora no haces caso de esta advertencia, apártate de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve sed y no me distes de beber. San Mateo 25, 41, 42. Te invito a orar conmigo si así lo deseas. Oh Dios, si todo lo que estoy escuchando es cierto, de que tú puedes apagar mi sed, pudiendo ahora yo saber que soy salvo, si así es, te pido el perdón de todos mis pecados, confiando plenamente en que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpia de todo pecado, y en sus méritos te lo pido todo. Amén.